Bien amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Bocajarro, hoy viernes 27 de octubre. Como ya lo habíamos anunciado durante la semana, nos acompaña la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, a quien le damos la bienvenida. Ministra Choquehuanca, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Ministra, a ver, ha generado mucha indignación, pero al mismo tiempo se genera, digamos, una ola de reclamos de finalmente cambiar la situación del país en cuanto a la sociedad machista, como un término, digamos, general, obviamente las agresiones contra la mujer, la violencia de género y obviamente también los abusos sexuales de los cuales hemos sido testigos desgraciadamente el día domingo, y el caso también de la niña de solamente 2 meses que también tocamos acá. Hay unas cifras, la verdad, que son escalofriantes respecto a agresiones sexuales y también respecto de menores de edad de 0 a 5 años que han sido violados. Más de 300 menores en lo que va del año. Tenemos algunos cuadros, por favor, Vanessa, si los mostramos, y vamos de lleno entonces luego a conversar con la ministra. Denuncias registradas por delitos contra la libertad sexual en el 2017. Lima y Callao, 6.244. Vemos que Arequipa, en segundo lugar, 1.657. La Libertad, 960. Lambayeque, 842. Luego Ica, Piura, y estamos en el rango de 600, 500, 500, Junín también, Amazonas va bajando 418, luego Loreto, Huaura, Huánuco y Cajamarca en cifras de 350 para arriba. ¿Tenés la cifra del total, Vanessa? A ver, vamos con... Ok, vamos con el siguiente cuadro porque aquí yo tenía el dato, ojo, de 0 a 17 años, 2.363 denuncias por violencia sexual contra menores. Ojo que por violencia sexual no incluimos varios casos, no necesariamente el de violencia sexual. No, perdón. Claro, no el de violaciones sexuales, sino violencia sexual, no necesariamente violencia sexual. Violaciones sexuales, perdón. 32.3%, 138.534 casos de ataques sexuales en Lima se han registrado en los últimos 18 años, 32.3. Ese es el total acumulado en 18 años. Ataques sexuales en todo el país, 256.109 casos. Eso, Vanessa, ¿es en qué periodo de tiempo? 18 años también. En los últimos 18 años. Ok, aquí yo tenía otros datos también. De, por ejemplo, de esos 2.363 denuncias por violencia sexual contra menores de entre 0 y 17, 1.154, casi la mitad, fueron por violaciones sexuales. Ojo. Y eso es hasta julio, ¿no? O hasta septiembre. Hasta julio creo que es, ¿no? Sí, hasta julio. Habían otros casos también alarmantes, ¿no? Dice... La población adulta, tal como ocurre con la población adulta, entre los niños y adolescentes, también las mujeres son las más expuestas, pues el 92% de casos las víctimas fueron niñas. Justamente en esos 2.363 denuncias por violencia sexual entre menores, el 92% han sido niñas. 8% niños, que también se da, pero es menor justamente ante la mayoría de casos en los cuales las niñas resultan las afectadas. Hay otra información también, porque hablan también de los casos de violencia en general, ¿no? A los niños, violencia económica y patrimonial, 320 casos también en lo que va de este año, violencia psicológica, el tema de la salud mental, que también es muchas veces dejada de lado, 33.943 reportes de niños entre 0 a 17 años. Ministra, estas cifras son alarmantes, pero finalmente las cifras nos tienen que llevar a plantear políticas públicas y finalmente también ver cómo vemos el otro tema de la sanción. ¿En qué estamos? ¿Qué nos dicen todas estas cifras y los últimos hechos acontecidos en el país? Bueno, en realidad esto se ha ido incrementando y a medida que pasa el tiempo, yo creo que se están visibilizando más también las denuncias. Pero el tema de las denuncias puede ser una visibilización en este momento que nos da estos porcentajes que ya nos reflejan todos estos resultados. Pero nosotros, en primer lugar, lo que tenemos que ver es el tema de las políticas. Las políticas que son aplicadas desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que puede ser uno, más las estrategias que estamos empleando, pero que no son suficientes en este momento ya, porque todas las proyecciones y todo en realidad, los resultados, las cifras que nosotros tenemos aquí reflejan que esto
ya no es trabajo de un solo ministerio. Esto es un trabajo que involucra a más ministerios, pero más que ello es al gobierno y a la sociedad en conjunto. Correcto. Esto se ha convertido en un problema, en realidad, que si nosotros en este momento no lo abordamos así como debiéramos, en dos frentes. Y en esa cadena de esfuerzos que yo había manifestado, entre el legislativo y entre el ejecutivo. El ejecutivo con las políticas, con las estrategias, con las acciones que podamos emprender desde cada ministerio o en un trabajo articulado entre todos los ministerios, pero sobre todo también desde el legislativo. Las sanciones o las penas son muy leves, muy benignas, ¿Le parece que hay un problema con ese tema también? Sí, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Luz hablamos de 8 años, ¿no? Y finalmente, claro, por ser una mayor de edad, no hay justamente esa figura que significa un agravante, por lo tanto estaríamos hablando en el mejor de los casos, 8 años. Hay que pelear mucho con la agravante, por ejemplo. La agravante podría ser una incapacidad de defensa. Que sí, pero que no siempre resulta en el juicio que pudiera darse. Ahora, lo que necesitamos, y yo siempre lo he estado repitiendo, es la capacitación a la policía va, pero ellos no son abogados. Lo que a nosotros nos está dando resultados... Cuando me dice va, perdón, ya se está dando, ¿hay un presupuesto la policía, o todavía? La policía ha recibido capacitación, el ministro de Interior está muy comprometido con el tema, la policía hace su trabajo de la manera responsable, como nosotros tenemos, porque ellos son los que hacen los atestados. Entonces, sí, yo doy fe que sé que hay un equipo de gente trabajando en el Ministerio del Interior. Ya, está bien, pero ellos no son abogados, entonces necesitamos la participación en el momento de la denuncia de un abogado. Si es para el tema legal, para el expediente, ¿por qué? Porque ese testado, ese expediente, es el que tiene que ser lo suficientemente sólido, fuerte y contundente para pasar a la fiscalía, para la acusación. Ahí tiene un asidero muy fuerte que no permite sancionar luego por lesiones leves, sino más bien aplicando una prisión preventiva de inmediato, ¿no? Entonces, y de ahí cuando pasa al Poder Judicial, el juez tiene un atestado, tiene las pruebas, las evidencias, tiene todo en su lugar y sí puede dictar la pena máxima. ¿Quién debería aportar a ese abogado? ¿De dónde debería salir? Porque un tema es la policía, Ministerio del Interior, todavía no estamos hablando del Ministerio Público, pero usted me dice que es fundamental la presencia. ¿Ustedes tienen un pool de abogados? Nosotros tenemos casi 3.000 personas en los centros de emergencia mujer. En toda la República tenemos 282 centros de emergencia mujer, de los cuales pensamos llegar a diciembre. Ahorita tenemos 37 instalados dentro de comisarías, pero de ahí nosotros a diciembre cerramos con 50. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando la persona va, la agredida, la víctima, va y denuncia en la comisaría, tiene el abogado ahí. Tiene el abogado, tiene el psicólogo, tiene el asistente social, tiene todo un equipo. Eso es justamente los centros de atención a la mujer que existen. Esos son los centros de emergencia, sí. Me imagino que ellos también interactúan constantemente con la policía, para que la policía, al tener un centro... dentro de la policía, enhorabuena, es positivo. Sí. Hay una sinergia ahí. Es un trabajo conjunto y eso es bajo un convenio del Ministerio de la Mujer con el Ministerio Interior. O sea, eso no es algo que, bueno, están ahí, pero no, ellos interactúan. ¿Y hay los abogados necesarios? Claro, necesarios. Cuando este centro de emergencia, por ejemplo, no es suficiente, porque el caso es muy grave, se llaman a los centros de emergencia cercanos y hacen ellos sus consultas, entre ellos se reúnen y ven la mejor estrategia para hacer la... Vamos siguiendo entonces, porque ojo que nos estamos solamente centrando cuando ya se cometió el abuso, cuando ya se cometió el delito. No estamos centrando los temas de fondo, pero sí me interesa ver justamente ese tema, no, digamos, punitivo, que también es fundamental para sancionar finalmente a los que cometen estas violaciones. Cuando llegamos al Ministerio Público, ¿cómo ve el tema? Los fiscales también han hecho su labor, hay fiscales capacitados que tienen ya no esta visión retrógrada, ¿no? De que, porque yo he leído algunos atestados, el otro día conversaba con una psicóloga y me decía que en verdad los términos que utilizan son la verdad términos machistas, ofensivos y que la verdad no llegan a entender los problemas que en verdad existen en nuestro país. Claro, o sea, quienes están encargados, por ejemplo, de evaluación de riesgo, ¿qué significa la evaluación de riesgo? Cuando se hace la denuncia, se hace una evaluación de riesgo que corresponde a la policía o la fiscalía. Está en manos de ellos de acuerdo a la ley 30364, la ley contra la violencia. Entonces ahí, cuando hacen la evaluación de riesgo, ahí es donde tenemos que
que tener cuidado porque, por ejemplo, hemos tenido ya un caso en el norte donde la mujer va, hace la denuncia y ellos en la evaluación de riesgo dicen, no, pero no corre ningún peligro, es algo grave, esto no va a volver a suceder. La mujer regresó a su casa, feminicidio. Entonces, ¿por qué? Porque ahí falló la evaluación de riesgo. Ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso le digo, la participación de la parte legal del abogado es muy necesaria, fundamental en estos casos. Okay, pero, ahora, por ejemplo, las evidencias, también quiero hablar de las evidencias. Pero hay machismo en el concepto del fiscal, porque una cosa es que la policía lo podamos suponer, por ejemplo, que a un fiscal llega una denuncia y que finalmente diga, pero ¿cómo así usted va a denunciar violación si es su marido? Ese tipo de conceptos, ¿eso se ha superado? ¿Hay un trabajo conjunto? Yo creo que es un trabajo en proceso. Yo creo que es un trabajo en proceso, porque la idiosincrasia, no solo en el Ministerio Público, de repente en varias aristas. No, pero porque obviamente los fiscales son ciudadanos que también han pasado por esta educación y cultura machista que los lleva justamente a pensar de esa manera. Pero está surgiendo un proceso de cambio, Cristian. Si vemos nosotros ahora la actuación de los fiscales, de los jueces, no es como antes, en una posición de, digamos, como decían, por ejemplo, cuando uno iba a denunciar y decían, están haciendo espíritu de cuerpo porque que le pegó a la señora es policía. Entonces el otro policía no lo acusa porque son policías, por decir, ¿no? Pero no, ya no. Ahora ¿Pero no. cree que falta dinero ahí, poner efectivamente más dinero en la capacitación de fiscales y jueces? Obviamente el presupuesto siempre es necesario para esa capacitación especializada. Porque tiene que ser una capacitación especializada. Déjeme dar un paso para atrás, porque claro, cuando una mujer va y se llena de valor y denuncia, también debe ser la posibilidad de que además de denunciar no tenga que necesariamente volver a la casa donde está el agresor y que a su vez también hay una dependencia económica. Claro. Existen los centros en los cuales una mujer que quiere independizarse tiene un tiempo en el cual pueda vivir, se le puede enseñar alguna labor para finalmente no depender económicamente. Nosotros tenemos, justamente dentro del marco de facultades que tenemos en la 364, en la ley 30364, tenemos las casas de acogida o las de refugio. ¿Cuántas hay de esas? Aquí tenemos 6. ¿Aquí en Lima? Sí. O sea, pero, ahí nosotros por la cara que usted me pone, siente que ahí también hay una debilidad. Ahí sí tenemos que ir, pero yo iría más allá, Cristian. Yo creo que las casas de acogida son buenas, pero para resolver el problema de momento. Nosotros, por ejemplo, aquí tengo, el año pasado más de 700 mujeres y sus hijos e hijas han encontrado una oportunidad para empezar una nueva vida, sí. Pero ¿qué necesitamos? Nosotros no, yo soy de la idea de que nosotros no necesitamos las casas de acogida como para hacerlas en todo el país. ¿Por qué? Porque quien debe salir de la casa es el hombre. O sea, la señora tiene su casa y tiene a sus niños. Ella tiene todo el derecho de permanecer en la casa. Entonces, probablemente, al comienzo pueda ser que pueda estar en una casa de acogida, pero en verdad yo pienso, ahí ella necesita fortalecerse. Nosotros estamos en ese paso de fortalecimiento, pero de si no logra la posibilidad, si ella lo desea, de ser independiente económicamente, claro, ella puede volver finalmente a la casa, ¿no?, del padre de los niños, pero finalmente la dependencia va a continuar. No, es que, claro, en la medida que no se dé la autonomía económica de la mujer, no se va a dar nada. La autonomía económica permite autonomía política, autonomía social, todas las autonomías. Pero ahí estamos nosotros ya en el Ministerio de la Mujer, Cristian, desde el inicio de mi gestión, yo decía, pero ¿cómo es que podemos revertir esos niveles de violencia? Para mí solo es la autonomía económica de la mujer y una autonomía económica que le permita a ella trabajar, pero en un aspecto productivo, dependiente o independiente, donde ella pueda generar ingresos suficientes, no pequeños, suficientes, que le permitan mantener a sus hijos y que le permitan decidir si ella quiere seguir con el padre de sus hijos, si no quiere, o sea... Aquí nos estamos centrando, como usted se dará cuenta, ministra, en los temas en los cuales la violencia, la agresión, el feminicidio y la violación viene de parte de la pareja. Sí. No necesariamente son todos los casos. Yo tengo, por ejemplo, el dato que, si bien se dice mucho que cuando hay violaciones de niños y adolescentes, muchas son de la familia, pues... No es tanto así, ¿no? Es solamente el 80% de las denuncias de una violación de menores de 0 a 17 años, el 80% fue un desconocido. O sea que solamente el 20% se figura, pero no hemos entrado al tema de las violaciones contra personas mayores, normalmente en este caso de la familia. Además, no hablemos de las violaciones, hablemos de las agresiones que muchas veces también terminan en feminicidio. Entonces, ahí nos lleva finalmente al otro tema de fondo, que es el tema de raíz, la sociedad machista, ¿no?, que pone justamente el hombre que tiene unos derechos no ganados por encima de las mujeres.
¿Qué opina respecto de eso, ministra? Que tenemos que trabajar fuertemente con prevención. Y la prevención viene desde el trabajo que se tiene que hacer con el Ministerio de Educación fundamentalmente. ¿Por qué? Porque, o sea, si nosotros queremos trabajar con celeridad en este tema, es en los colegios y en las universidades donde tenemos que trabajar. En las universidades, ¿por qué? Y en los colegios, en los últimos años, de pronto, o en edad temprana, tenemos los embarazos adolescentes que cada día se incrementan también. Entonces, ¿por qué? Porque nos falta ahí un tema de educación sexual. Un tema que no tiene que seguir siendo un tabú, no tiene que seguir siendo un mito, algo escondido. No, ¿cómo le voy a hablar a mi niño de 6, 7 años? Ya, pero aquí nos tomamos con un tema de fondo. Con mis hijos no te metas. La educación sexual la educo yo. Bueno, y la mayoría de los casos, esa gente que dice la educación sexual la doy yo, no le dan ningún tipo de educación sexual. Bueno, hoy tenemos los resultados de todo esto. O sea, no tenemos que decir si quién tuvo razón o no tuvo razón, pero aquí hay que ponerle un hasta aquí, y este tema de la educación sexual tiene que entrar a los colegios. Ahora. Ok, pero eso fue un poco parte de la discusión también de esta famosa, no, digamos, sectores conservadores lo catalogaron como el tema de la ideología de género, pero entrando al tema concreto, era un tema de igualdad de género que es fundamental para terminar justamente con esa visión de que el hombre tiene derechos por sobre las mujeres. Era la búsqueda de una oportunidad, la búsqueda de una igualdad de oportunidades para hombre y mujer, lograr el trato igualitario de pronto para la mujer, en algunos casos, o sea, en algunos conceptos que se daban y que nunca se entendió. A lo que la mujer aspira es a lograr ese trato igualitario que le permita precisamente lograr el respeto de igual a igual. Es que aquí tenemos al hombre y él piensa que ella, por ejemplo, es su propiedad, que porque se casó puede hacer lo que quiera. O sea, aquí estamos hablando en estos niveles que no deben darse, porque el trato igualitario se da y tiene que darse, y esto parte precisamente del respeto que hay por el uno y por la otra. Buen punto, entonces valdría la pena y siente que el Ejecutivo debería insistir con los puntos que se tocaron en toda esta discusión, ¿no? Del tema del debate respecto del género en el currículo escolar. Debería incluirse educación sexual y además la igualdad de género. Claro. En su concepto, digamos, ¿no? Estricto. Porque claro, algunos decían también, yo discutía, porque algunos han ido por el tema también de sectores minoritarios, sexuales. ¿Usted cree que eso se debería, digamos, dejar para más adelante y centrarnos en la igualdad de género? Yo pienso que alguien empezó a hablar de una ideología de género que el gobierno nunca planteó. Nosotros como gobierno no solo estamos preocupados por este tema, el presidente está muy preocupado por estos porcentajes de violencia, por la situación que tenemos, y él nos da todo su respaldo. Entonces yo me siento respaldada con el presidente y pienso que desde el Ministerio de la Mujer podemos hacer muchas cosas, en sinergia, en articulación con los demás ministerios, por supuesto que lo estamos haciendo día a día. Y hoy tenemos también el compromiso de la Premier. Yo creo que en esta tarea donde el Ejecutivo está integrado, donde el Ejecutivo va hacia el objetivo de lograr resolver esta problemática, al margen de ello, nosotros tenemos que también hacer una cadena de esfuerzos con el legislativo, por esas penas benignas, por esas leyes que están encarpetadas, no han pasado al dictamen, no se discuten en el Pleno. El Congreso no tiene ningún problema, porque justamente, digamos, lo cuestionable de Fuerza Popular es que sí se llena con facilidad la boca respecto de penas más altas. Ayer yo conversaba alguno, ¿no? Pena de muerte para los violadores de menores y qué sé yo, pero en un tema de fondo, de la raíz, como es justamente la igualdad de género, ahí ellos prefieren, cada vez que aparece la palabra género, ellos prefieren decir no a lo que sea. Ellos dicen no, Fuerza Popular, estoy hablando claramente de Fuerza Popular. Creo que tenemos que entender a qué nos referimos como género, y esto desde el comienzo, yo no sé quién lo malinterpretó, quién lo estigmatizó. Bueno, pero es un buen momento para dar esa lucha y para que ellos también... Yo hice un posgrado en igualdad de oportunidades en el año 2001, y cuando se hablaba de igualdad de género, de igualdad de oportunidades de hombre, de mujer, de lograr un trato igualitario para la mujer y para el varón igual, nunca nadie se pasmaba cuando pronunciábamos la palabra género. Yo sí creo, congresista, que puede haber algunas exageraciones en lo que planteaban en el currículo que justamente desvió el tema de fondo, que era la igualdad de género. Y la situación por la que pasamos hoy debería hacernos priorizar que, si bien hay que defender también a los sectores minoritarios, ¿no?, de la población LGTB, etcétera, habría que finalmente se va ganando poco a poco, ¿no? Se va ganando poco a poco, y aprovechar este tema de la igualdad de género sería un arranque. Cuando estamos hablando de prevención en esto,
De lo que estamos hablando más claramente es de la educación sexual. Ok, buen punto. O sea, educación sexual, igualdad. sexual en los niños, que aprendan a descubrir su cuerpo y que sepan también, o sea, cómo prevenir este tipo de situaciones, cómo reaccionar frente, digamos, por ejemplo, al acoso de una persona pervertida que trabaja en un colegio, de un maestro que lo toca o qué sé yo. Correcto. ¿No? Hemos hablado del sector educación y el sector justicia, que son justamente transversales al Ministerio de la Mujer, pero nos falta el tema del sector salud y acabo de dar la cifra, ¿no? De, digamos, la violencia psicológica contra niños también es una cosa increíble. 33.943, casi 34.000 reportes de niños de 0 a 17 años de aquí hasta septiembre. ¿Qué hacer? ¿Cómo va el tema de salud mental para todo el tema sexual? En el Ministerio de Salud, por ejemplo, yo estuve hoy día con ocasión de visitar a la niña que fue violada de 2 mesecitos y medio que han traído ya. Allí, por ejemplo, conversando con la doctora, con la directora, ella, bueno, en primer lugar, ver las instalaciones de niños que efectivamente han sufrido violación. Ellos hasta tienen en el último piso un centro de acogida para las mamás. Les brindan todos estos servicios. Entonces es recoger los insumos, el trabajo que hace el Ministerio de Salud, el trabajo que hace el Ministerio de Interior, el trabajo que hace el Ministerio de la Mujer, y que todos nosotros podamos difundir el trabajo y los servicios que damos. Creo que esa es nuestra tarea inmediata, porque estos servicios existen, pero no los difundimos. Okay, es bueno difundirlos y aquí justamente prestamos justamente este para que la población sepa, ¿no? En qué estamos trabajando. Pero ahí estamos viendo finalmente las familias que han sido, digamos, víctimas. Yo estoy hablando, por ejemplo, este señor que violó a su hija de 2 meses y medio tiene necesariamente que haber tenido un cuadro psicológico. O sea, es cierto, no se puede detectar necesariamente el perfil del violador, pero 2 meses y medio... O sea, esta persona, digamos, es una enferma. Entonces, esas cosas se pudieron haber. Y no estoy hablando ni siquiera de detectar cuándo es un posible violador, sino qué fue lo que pasó en esta persona para haber llegado a estos estados de enfermedad. Y ese es justamente la salud. Hay un trabajo integral, porque la salud mental también tiene mucho que ver con la violencia a la mujer. Tenemos que incidir. Nosotros... Yo sí me comprometo a tratar el tema con el ministro de Salud para ver el tema de salud mental sobre todo y ver qué estrategias usamos para que nosotros podamos conocer o sea, qué es lo que provoca este tipo de situaciones. Seguramente es hogares disfuncionales, ¿no? Niños que no han tenido la mayor acogida en ningún hogar. Una crisis de valores terrible en las familias, porque eso también hay que identificarlo. Correcto. O sea, una crisis, una pérdida de valores, pero terrible, ¿ah? Déjeme tocar el tema, porque finalmente el Congreso también es cierto que tiene que dar algunas normas. Y ahora, y la pregunto, cuando hablamos de la violencia de género, no es una cosa, pero cuando hablamos de la violencia y las violaciones sexuales contra niños, finalmente ahí también uno se choca con un tema jurídico, legal, que es, ¿qué hace el Estado peruano ante niños que simplemente son violentados por las propios familiares o finalmente en este caso de la niña? ¿Hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, la madre, que queda claro que intentó encubrir al padre, no va a poder tenerla? ¿Se necesita legislación adicional o la legislación ya está clara al respecto? Ya está clara. Hoy mismo ahí tenemos esto, por ejemplo, la DIT, la Dirección de Investigación Tutelar, las tenemos nosotros. Esa dirección está en el Ministerio y las adopciones también están en el Ministerio. Entonces, no es deseable institucionalizar a los niños, porque los niños deben estar junto a los padres. Es cierto. Pero en situaciones como esta, nosotros inmediatamente los tenemos en un CAR, que es un centro de asistencia residencial. O sea, ahí los niños están con nosotros, tratamos de que se recuperen, además ellos pueden ser adoptados también, pero aquí el tema de las adopciones también era como muy difícil, estamos tratando de corregir todo eso, porque el objetivo final de estos centros, de estos albergues, no es que los niños permanezcan ahí hasta que sean grandes y puedan crecer, es que ellos estén bajo el seno de una familia. Claro. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr y con UNICEF lo conversamos constantemente. Por favor, desinstitucionalizar a los niños de estos centros y lo estamos haciendo y esa es una preocupación del gobierno también. Voy terminando, ministra. ¿Le molestó a usted o suscribe el hashtag Perú País de Violadores?
No, a mí me fastidia. El Perú, para empezar, el Perú no es un país de violadores. Tenemos a José Antonio, y lo estoy nombrando ya por segunda o tercera vez. José Antonio es la persona que ayudó a esta señora e impidió que ella fuera, sabe Dios, a dónde hubiera ido a parar. De repente, no solo una violación, sí, pero sino usted, pero yo sé. Pero esta persona, por ejemplo, ellos son hombres que ni por plata, pero ni por hay nada. muchos, hay muchos grandes hombres como Pero usted cree él. que este hashtag era para decirle a todos los hombres que son violadores en el Perú. Yo no creo que era ese, es un poco para visualizar y ver el bosque. No, este era el peor momento de hacer ese hashtag. ¿Por qué? Porque nosotros días atrás nada más fuimos identificados como Lima, la quinta ciudad con más peligro para vivir para las mujeres. Sí. Entonces, poner este hashtag no hace sino ratificar, más que ratificar esto, y reconocer que efectivamente el Perú es esto. El Perú es más grande que es eso. Mucho más grande. Nosotros... Pero le hemos estado dando la espalda finalmente a un problema. Esto es una manera de visibilizar. Yo tampoco me siento tocado, la verdad, cuando hablan, pero yo no sé por qué los hombres finalmente. Sería un tema de que, claro, sí sé, porque al mismo tiempo sí creo que genera, digamos, una polarización que no debería, que no es necesaria. Quizás se pudo haber hecho de otra manera, pero de ahí a querer llevar a algunas congresistas a ética por haber suscrito este tema en su cuenta de Twitter. Tampoco. No. Correcto. Solamente yo creo que eso entra dentro de la libertad de las acciones de cualquier persona, y en redes sociales hemos visto eso y más. Correcto. O sea, muchas cosas más. Correcto. Algunas personas no estamos de acuerdo, pero creo que, bueno, ya esto tiene que pasar, tenemos que voltear la página cada día. No podemos estar detrás. Aquí existe un problema social que hay que enfrentarlo de cara a la realidad. Y nosotros lo único que queremos es eso, es tratar de revertir esas cifras que usted ha mostrado al comienzo. Transversal a varios sectores y sobre todo transversales a varios poderes del Estado, la seguridad de como el Ejecutivo y el Legislativo. Que el Estado está presente en todo esto, que nosotros estamos tratando de trabajar fortaleciendo todos los instrumentos que tenemos en cada ministerio para poder revertir esas cifras. Solamente termino con esta frase de, recomiendo leer el artículo de Juan de la Puente, ¿no? En La República. Dice, toda la actuación del Estado se dirige a la etapa posterior al delito. Se elevaron las penas para los casos de violación, se retiraron los beneficios penitenciarios, se convirtieron esos delitos en perseguibles por acción pública y mejoraron solo un poco los procedimientos de denuncia, que yo sé que usted me está diciendo que están mejorando más. A pesar de ello, no ha decaído el delito. Y justamente él termina hablando de estas cosas que también hemos hablado, el tema de fondo y transversal, salud mental, educación, el tema de la igualdad, el tema de la educación sexual y obviamente el tema de justicia, que también es fundamental. ¿Cómo está la niña? Está con un pronóstico reservado, bueno, pero está en el Hospital del Niño, lo mejor que tenemos en el país. Yo confío en que ella pueda recuperarse y que podamos hacerle las operaciones que ella necesita, que son como 4 más que hay que hacerle. Correcto. Pero bueno, ahí estamos. No quiero hacer escarnio, pero fue un error y no lo digo porque hay que buscar, sino justamente cambiar el protocolo, porque los protocolos tienen que ir cambiando. En este caso, quizás no debió haber sido enviada a un refugio y haberse quedado en observación por haber justamente, como lo hizo, desarrollar un cuadro de infección que ha complicado su situación. Sí, efectivamente, bueno, el estar con los familiares a nosotros nos quita la potestad de poder decidir algo mejor. Nosotros hemos estado de cerca con el Centro de Emergencia Mujer de allá, de Huaraz, pero bueno, ella después fue enviada a un albergue Arcoíris. ¿Y ahí estuvo la familia también? Ahí estuvo, no, cuando ya se institucionaliza a la niña, ya deja de tener, entonces el poder. Y eso fue también lo que demoró su traslado aquí. Yo solamente le hago una pregunta. Sí, perdón, dime. Porque ahí, por ejemplo, uno necesita ya cuando necesita, en primer lugar, la referencia médica, que los médicos autoricen que puede ser trasladada, y en segundo lugar, con ese certificado, el permiso del Poder Judicial para poderla traer. Nosotros nos hemos vuelto a hacer cargo como INAVIF y aquí la tenemos bajo nuestra custodia. Correcto. Por eso yo le decía, ¿no? Esas cosas también tienen que, obviamente, siempre respetando que todo lo cercano a la familia que sea posible, pero también todo lo alejado de la familia que sea necesario. Si la familia es un peligro, se le tiene que alejar, por más nosotros que tengamos el concepto ese de familia, ¿verdad? Estamos cuidando de ella, tiene 4 personas que se turnan para las 24 horas para estar junto a ella. Me queda un temor que
¿Tiene otras hermanas esta niña? O sea, ¿qué puede haber pasado con las hermanas? En eso hemos estado el día de hoy y no. Nos han dicho que la mamá tiene 22 años y que solo ha tenido a esta niña. Y eso nos da tranquilidad. Imagínese, con otros hijos no sabríamos en este momento qué hubiera podido pasar, ¿no? Con esta persona. Sí. Vamos a ver entonces cómo se recupera y finalmente ojalá después pueda encontrar un hogar, ¿no? Una familia que la pueda acoger. Así es. Yo estoy segura de que sí. Ministra Choquehuanca, un placer. Muchísimas gracias.